Bien, entonces en la clase anterior habíamos sentado las bases para la espectroscopía de absorción atómica y pues hemos quedado por acá en este diagrama en el que básicamente hacía una distinción entre la configuración de los diferentes equipos fotométricos, comenzando pues por el fotómetro convencional, ¿no? Que es el que hay acá abajo, pues podríamos llamarlo convencional, en el que la fuente emite radiación que el monocromador selecciona, pasa a la celda y al detector. Esos son los cuatro elementos principales del equipo. Mientras que en un equipo de absorción atómica, la fuente de radiación está la celda está entre la fuente de radiación y el monocromador. La razón pues para eso es que la fuente no necesita ser filtrada. Esa es una de las razones, pero no la principal. La otra es que, no sé si alcanzan a ver un poco aquí a la derecha, en esta imagen, hay un equipo de absorción atómica y esta es la llama que se produce. Pues como pueden ver, la llama tiene una intensidad de radiación alta y emite varias longitudes de onda, porque la señora pues que en la foto está aspirando una muestra. La muestra seguramente no tendrá únicamente el analito. Toda la matriz de la muestra, al llegar a la llama, también emite radiación. Entonces, el propósito del monocromador después de la celda es precisamente toda esa radiación que se produce en la llama, filtrarla para dejar pasar solamente una parte del detector. Hay un problema con eso y pues voy a de una vez mencionarlo, después veremos cómo se soluciona ese problema. El problema básicamente es el siguiente. Supongan que yo tengo un elemento específico que estoy analizando, digamos potasio. Entonces esta lámpara está hecha de un filamento de potasio. Más adelante veremos cómo está constituida la lámpara realmente, pero emite pues líneas del potasio. Entonces la muestra seguramente tendrá potasio y otras cosas. Supongamos que dentro de los otros es común encontrar, por ejemplo, sodio. Entonces cuando a la llama llegan el potasio y el sodio, se queman en la llama y la llama va a ser suficiente para que algunos átomos de los dos se exciten y vuelvan al estado fundamental. O sea, la temperatura de la llama es la que produce la excitación de esos átomos para que vayan a su estado excitado y al regresar emitan radiación. Es algo pues que ustedes ya han visto cuando se quema la llama una sal de un metal, la llama emite una radiación característica del metal. Entonces, esta llama estaría emitiendo las dos longitudes de onda. De hecho, varias, pero dos líneas principales. Una para el potasio, que es nuestro analito, y la otra para el sodio. Entonces, al emitir esa radiación, si el monocromador no estuviera acá, recuerden que el detector básicamente reacciona, convierte cualquier señal que le llegue de luz en una señal eléctrica. Entonces, sin el monocromador en este punto, este detector estaría respondiendo tanto a la radiación del sodio como la del potasio. Entonces, el propósito del monocromador en este punto es filtrar eso para que llegue más seleccionada la del sodio, perdón, la del potasio. Sin embargo, pues el ancho de banda del monocromador no es suficientemente estrecho para que solo exactamente deje pasar una línea del sodio, porque recuerden que los espectros de los elementos, como vimos por acá, son líneas muy finas, como estas que se muestran acá precisamente para el sodio y el potasio. Son líneas muy finas, pero por lo menos observen que la longitud de onda a la que esas líneas principales se emiten es bien diferente. El sodio por acá como en el ultravioleta, más o menos a unos 330 más o menos, y el potasio está alrededor de 400, 410. Entonces un monocromador de unos 10 nanómetros sería capaz de distinguir entre esas dos líneas. Entonces, por eso el equipo se dispone de esta forma, en el que el monocromador está aquí al final. Y hay un problema adicional con esta configuración y pues también más adelante les voy a mostrar cómo se soluciona. Y el problema está acá. Recuerden que el propósito de la absorción atómica es medir la radiación que absorben los átomos que están acá. En este caso, pues del analito que les proponía, que era el potasio. Entonces, si hay átomos en estado fundamental, esos átomos van a absorber la radiación, pero los pocos o muchos átomos de potasio que se exciten
y regresan a su estado fundamental, también van a emitir radiación. Entonces, aquí en la llama hay un proceso doble. Unos átomos están absorbiendo radiación, mientras que otros que están en el estado excitado, no por la absorción de la lámpara, sino por la excitación de la llama, esos también van a emitir radiación. Entonces, en un fotómetro convencional lo que se mide es la diferencia entre la intensidad incidente y la que sale o que atraviesa la muestra y llega al detector. Entonces, simplemente comparando las diferencias de intensidades se cuantifica, ¿no? Que es la absorción. Pero en este caso del equipo de absorción atómica, el problema es que algunos átomos están absorbiendo y otros están emitiendo. O sea que si yo aquí al detector estoy recibiendo dos señales, la de la lámpara que no fue absorbida y la de la llama que está siendo emitida precisamente por algunos átomos en su estado fundamental. Entonces, ese es un problema importante del equipo, pero pues que hay varias formas de solucionarlo. De hecho, pues hay un documento que más adelante vamos a abordar en donde nuevamente pues les muestro por qué se presenta esa dificultad. Básicamente porque una fuente de radiación que llega al detector es la de la lámpara y la otra es la llama como tal. De hecho, si ustedes piensan un poco al respecto del proceso, podrían darse cuenta que si son muchos los átomos que están en su estado excitado debido a la llama, pues podría ser que incluso la intensidad de la misma radiación del potasio sea más grande después de la llama que antes. Entonces, la absorbancia normal debería ser menor, ¿no? Es decir, la luz que atraviesa la llama, que es donde están los analitos, debería disminuir esa intensidad debido a la absorción. Pero el detector no sabe cuál fue o cuál radiación proviene de la lámpara o cuál viene de la llama, ¿no? Que es un proceso que ocurría. Entonces, la forma de solucionarlo la veremos más en detalle más adelante, pero es básicamente cambiar el tipo de radiación. La radiación que se produce en la llama es continua. Entonces, una forma en que el detector puede saber cuándo la luz viene de la lámpara y cuándo viene de la llama es cambiar el tipo de señal. La de la llama es continua, o sea, todo el tiempo mientras se esté aspirando muestra está emitiendo radiación. Mientras que la de la lámpara es posible afectarla de forma que sea discontinua, o sea que, por ejemplo, sea intermitente. Es decir, que en un instante de tiempo emita radiación y en otro no. Entonces, de alguna forma yo puedo decirle al detector que la señal continua viene de la llama y que la señal discontinua viene de la lámpara. Y de alguna forma él puede distinguir esas dos señales. Esa es más la forma en la que... En cuanto al equipo de emisión, sí, no hay una fuente de radiación, debido a que la llama es la que realmente suministra la energía necesaria para que esos átomos se exciten y al volver al estado fundamental emitan radiación que se filtra y se detecta. Entonces, es básicamente la diferencia entre un equipo de absorción atómica y un equipo de emisión. De emisión no necesitamos una fuente de luz porque la llama es la que suministra el calor o la temperatura necesaria para excitar esos átomos que ya están en el estado gaseoso. No les he preguntado sobre el audio, si está bien. ¿Han tenido algunos problemas con el audio? ¿Sí se está escuchando bien? ¿Sí se escucha o no se escucha? Bueno, yo voy a revisar. Bueno, el audio está, tenemos que bien, pues eso también depende de la conexión a internet. Aunque en teoría, entre más temprano se debería descongestionar la red. Bueno, entonces vuelvo otra vez a la presentación. El principio de la torsión atómica está pues, representado en esta imagen. Tenemos que tenemos átomos en estado fundamental, que son los que están aquí abajo, en negro. Estos átomos absorben radiación que viene de la fuente, ¿no? Y tiene una intensidad I sub 0. Esos átomos, al absorber esa energía, pasan al estado excitado.
Y la razón está en el interior del átomo. Recuerden que para que un átomo pase del estado fundamental al excitado es porque los electrones están siendo promovidos a niveles de energía de un contenido energético mayor o superiores. Entonces, el proceso de absorción del átomo se da en la promoción de electrones a un estado excitado. En ese proceso se absorbe radiación. Entonces, para la absorción atómica, lo que se mide es la radiación que atraviesa la muestra y se compara con la que se hizo incidir. Ese es el principio fundamental, pues, de la absorción atómica. Podríamos decirlo en palabras, mide la diferencia entre la energía radiante incidente y la transmitida, que es absorbida por átomos para llegar a un estado excitado debido a que hay promoción de electrones a niveles superiores. Entonces, el propósito o la ecuación con la que se trabaja es la que usted ya conoce en la ley de Beer, que es eh, una medida de una magnitud que realmente no es lineal, que es la transmitancia. Recuerden que la transmitancia es la relación entre la energía que atraviesa la muestra dividido la que se emite. Aquí está pues al revés, pero pues recuerden que la absorbancia es menos logaritmo de la transmitancia, ¿no? Entonces, la transmitancia, recuerden que es una relación entre la energía que atraviesa sobre la energía que incide, ¿no? Entonces, el porcentaje también aquí está al revés, por eso no está el signo menos. Pero recuerden que básicamente para cuantificar la ley de Beer se puede tomar como el producto de estas tres cosas, ¿no? Es una relación lineal entre las dos. Y lo que se hace en análisis cuantitativo es preparar patrones de diferente concentración y obtener una recta de calibración, una curva de calibración. Luego lo que se hace es medir la absorbancia de una muestra problema y utilizar la curva de calibración para calcular la concentración. O sea, es el mismo principio que ustedes ya han usado antes en la fotometría visible. Entonces aquí también se preparan patrones, se les mide la absorbancia. Hay una diferencia importante en los elementos o los componentes de esta ecuación. Y es principalmente acá. En un fotómetro normal, recuerden que el ancho de la celda es ese término B allí, ¿no? O sea, cuánto mide por donde está pasando la luz, ¿no? Sería como esto. Esto sería en un fotómetro convencional. Mientras que en un equipo de absorción atómica, la celda, recuerden que es una llama. Entonces, aquí tenemos un elemento que veremos más adelante, que se llama el quemador. El quemador, pues porque ahí es donde se produce la combustión. Al quemador llega un aerosol mezclado con gases combustibles. Entonces ese aerosol se quema y produce una llama. Esta es la llama. Y básicamente el ancho de la celda corresponde al ancho de la llama, porque la luz viene acá y atraviesa así a lo ancho el quemador o la llama. Entonces, en un fotómetro normal la muestra está contenida en una cubetica líquida, ¿no? Y en un fotómetro de absorción atómica tenemos una llama que es por donde pasa las de luz. Entonces, el ancho que está pues, aquí incluido en la ley de Beer es el ancho de esa llama. Los anchos más usuales para absorción atómica van entre 5 y 10 centímetros. Más o menos ese es el rango de longitudes. Esto pues lo veremos en un instante cuando veamos las formas de los quemadores. Entonces, es pues haciendo un paralelo entre las dos técnicas. La absorción atómica utiliza una llama como celda, mientras que la fotometría convencional es una celda de vidrio, cuarzo, metacrilato, pues depende de la región del espectro en la que se esté trabajando. Esa es la diferencia principal y pues habrá algunas diferencias prácticas en la llama. La llama, ustedes saben que una combustión es un proceso en el que la combinación del gas que se está quemando y el aire, por ejemplo,
es crítica para obtener una llama que sea estequiométrica o una llama que tenga exceso de aire o una llama que tenga deficiencia de aire. Eso cambia pues un poco el color de la llama, también la turbulencia de la llama. Tenemos que el equipo pues, debe lidiar con eso. Cómo hacer que la llama sea lo más estable posible. Porque pues, en un fotómetro convencional el ancho de la celda permanece igual mientras no se cambie la cubeta. Mientras que en un quemador el problema principal es mantener una llama que sea estable, que no cambie de altura o que no cambie de ancho principalmente. Y eso pues es algo con lo que los diseñadores de los equipos de presión atómica también tienen que lidiar. Este es el esquema general de un equipo para espectroscopía de presión atómica. Tenemos la fuente, que es esta de acá, la lámpara. Se llama lámpara de cátodo hueco, la veremos también en detalle. Tenemos la celda y esta celda constituye todo esto. A esta cámara que hay acá, en principio, tenemos la muestra. Supongamos que la muestra está en un matraz, que fue pues, tal vez el proceso de digestión que se llevó a cabo. Aquí tenemos el analito y por una manguerita que se introduce dentro del matraz o del recipiente que contiene la muestra, se introduce a esta primera parte que se llama el nebulizador. Vemos en la siguiente diapositiva el fundamento de funcionamiento pues, de un nebulizador. Pero básicamente lo que hace el nebulizador es succionar la muestra líquida, llevarla a una cámara en la que se convierte en una niebla, bueno, una suspensión de gotas en un líquido, y luego en otra parte aquí tendríamos el gas combustible, ¿sí? El gas que se usa para la combustión, y pues por otro lado tendremos el gas de soporte. Básicamente el gas de soporte, uno de los más usados es, pero pues cualquier otro gas de soporte como óxido nitroso también se usa. Entonces, el nebulizador tiene como objetivo tomar la muestra, convertirla en una niebla, mezclarla con los dos gases, el gas de soporte y el gas combustible, y estos llegan a la llama y ahí se queman. Entonces, todo esto hace parte del sistema atomizador. Y pues el nombre está en eso, en que convierte una solución líquida en varios pasos en átomos que se están quemando aquí en el quemador. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más importante, digamos, la más diferente a todos los otros fotómetros que ustedes hayan conocido. También, pues, la fuente no emite un gran rango de diferentes longitudes de onda, solo emite unas líneas, debido a que está constituida del elemento particular que se quiere analizar. Entonces aquí el resto del equipo es conocido por ustedes. Después está el sistema monocromador. Aquí se está mostrando un sistema monocromador de rejillas que, recuerden, su función es seleccionar la longitud de onda, ¿no? Digamos que si es el caso de que ustedes en algún momento necesiten describir las funciones del equipo. No me imagino cuándo tendrían que hacerlo, pero en algún momento tendrán que hacerlo, ¿no? Entonces el objetivo del monocromador es seleccionar la longitud de onda. ¿Sí? Luego vendrá el sistema de procesamiento, bueno, el detector que está acá, el detector, o sea, la señal viene, el monocromador selecciona solamente un rango de longitud de onda, depende del ancho de banda, ¿no? El detector convierte esa señal de radiación en una señal eléctrica y este sistema electrónico convierte esa señal eléctrica de acuerdo a la intensidad de la luz incidente y la luz que llega ahí en una absorbancia. Y aquí tenemos el sistema pues, de procesamiento de datos, que básicamente lo que hace es convertir esa señal eléctrica en absorbancias. Y aquí pues es donde nosotros podríamos sacar la curva de calibración que relaciona la absorbancia y la concentración. O sea que este es digamos, el diagrama esquemático del equipo, ¿no? La fuente, la celda, que está constituida por el quemador, el sistema nebulizador, luego el monocromador, el detector, el sistema de procesamiento de datos y esta, que es también para el control instrumental. Hay varias cosas que hay que controlar. Una, por ejemplo, es con qué flujo de gas de cada uno de estos dos gases se está mezclando el líquido acá. Eso se controla todo desde el instrumento. Aunque pues hay algunos equipos modelos más antiguos en los que el control tal vez se hacía manual, ¿no?
moviendo válvulas para esto, pero los equipos modernos lo que hacen es todo se maneja desde el computador. O sea que el equipo o el computador tiene pues dos funciones. Una es procesar los datos del detector y la otra es realizar el control del instrumento. Por ejemplo, ahí se le selecciona la longitud de onda del monocromador, se selecciona el tipo de nebulizador. Este es el más usado, que les estoy mostrando acá, el sistema de llama. Pero hay otro, que se conoce como el horno de grafito, que también es muy usado. La ventaja del horno de grafito, y veremos cómo está constituido un horno de grafito, es que permite una mayor sensibilidad. Mientras que en el equipo de absorción atómica con llama podemos detectar concentraciones de partes por millón. Si ese equipo, su nebulizador es un horno de grafito, podemos ir a concentraciones mucho más bajas, hasta partes por millón, o sea, 1000 veces más pequeñas. Y veremos pues que la configuración de cada uno es la que le confiere esas propiedades. Bueno, entonces, este es el esquema general del equipo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta antes de que continuemos? Sí, preguntas hasta aquí, ¿cómo vamos con eso? ¿Siguen ahí o no? ¿No siguen ahí, Camilo? Ah, bueno, entonces, el, el atomizador tiene que hacer esto. Este es el proceso por pasos de lo que sucede en una atomización. Pero aquí está pues, en el título descrita la función del atomizador. Idealmente, el sistema debe producir átomos en estado fundamental y gaseoso. Recuerden, estado fundamental significa que no tengan carga eléctrica o no estén excitados. Y pues gaseoso significa que si la muestra era líquida y teníamos iones, pues en el atomizador se deben producir átomos gaseosos que estén allí pues en la fase de vapor o la fase gaseosa. El proceso de atomización consta de básicamente 4 pasos principales, que son los que están acá: nebulización, desolvatación, volatilización, disociación, pero también se presenta este que es indeseado, la ionización. Y pues vamos a ver en qué casos se presenta cada uno. Entonces, el primer paso es una disolución líquida del analito, se convierte en una niebla. Esto pasa en el nebulizador. Esa niebla se mezcla aquí, en algún punto en el nebulizador, se mezcla con los gases. Luego, esa mezcla de la niebla y de los gases llega a el quemador y allí se presenta el primer proceso térmico, que es que las goticas de niebla contenían analito. Cuando llegan a la primera parte de la llama o del sistema de atomización que sea, puede ser también un horno de grafito, esas goticas pierden el solvente debido al calor que se le está suministrando. Entonces, en esta parte tendríamos unas como gotas. Eso no creo como gotas, eso dice gatas. Gotas sólidas en la llama. ¿Sí? Porque pues las goticas estaban suspendidas en una mezcla de gases y ahora esos gases se están quemando y pues el solvente que acompañaba a esas gotas sólidas desaparece, ¿no? Se evapora en la llama. Luego ocurre el cambio de fase en el que tenemos que pasamos de gotas sólidas a moléculas gaseosas. Profe, Sí, o sea que el, el solvente debe ser más volátil que el analito. sí, sí, sí. Por eso en absorción atómica se analizan principalmente elementos metálicos, que a la temperatura de la llama no se descomponen, sí se volatilizan. Y de hecho, pues también el agua también está ahí. Pero, por ejemplo, si yo tengo un mineral de hierro, aquí en la solución voy a tener iones de hierro. Cuando llegan a Mm. la niebla, tendremos esos iones tal vez formando algún tipo de compuesto, por ejemplo, un óxido de hierro.
Cuando están en el inicio de la llama, ese óxido de hierro está sólido, pero la temperatura de la llama es tan alta que es capaz de volatilizar ese óxido de hierro. Entonces se imaginarán que la temperatura de la llama puede estar por el orden de 1000 o 2000 Kelvin. Y a esa temperatura, si son usualmente soluciones acuosas, pues el agua ya se ha Ah, evaporado completamente. Entonces es por la temperatura. Pero sí, listo, dale. la temperatura de ebullición del solvente es mucho, mucho, mucho más baja que la temperatura a la que pasan esas moléculas a la fase gaseosa. ¿Sí? Ah, listo. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos esas moléculas gaseosas y en la misma llama, o sea, digamos que este primer paso ocurre en lo que vamos a llamar el nebulizador. Mientras que todo lo que hay de ahí en adelante está en el sistema electrotérmico, si es un horno de grafito, o sea que esto ocurre en la llama o en el horno. O sea, todo ese proceso que ocurre de la subvasación en adelante, incluyéndola, es debido a la alta temperatura del sistema atomizador. Entonces, todo esto requiere temperatura, pasarla de su fase líquida a su fase de vapor, evaporando el solvente, y luego convirtiendo las moléculas sólidas a moléculas gaseosas. La temperatura de la llama o del horno es tan alta que es suficiente para luego disociar esas moléculas en átomos. Entonces aquí ocurre una ruptura. Entonces con el caso que les hablaba, por ejemplo, supongamos que el analito era hierro iónico, ¿cierto? Aquí tenemos iones de hierro. Aquí tendremos gotas sólidas tal vez de un óxido de hierro, ¿sí? O por ejemplo un carbonato, o si hicimos el tratamiento con cloruro, seguramente tal vez tendríamos el hierro también formando cloruro, ¿no? Pero está en estado sólido, ¿no? Su fase sólida. Al llegar aquí tendríamos las moléculas en estado gaseoso. Eso lo suministra la llama o el horno. Y luego el proceso de disociación es que ese compuesto se descompone en átomos en su forma gaseosa. Entonces, esta ruptura de las moléculas en los elementos que la constituyen es la disociación. Hasta aquí, idealmente, debería llegar el proceso, porque lo que yo debo hacer es simplemente tomar esos átomos que están en estado fundamental, o sea, no tienen carga eléctrica ni están excitados, y debido a la radiación que llega a la llama, debería ocurrir la excitación. ¿Recuerdan esto que yo represento acá? Pues es una forma de escribir que los átomos están excitados. Es decir, no son iones, sino que están excitados. Sus electrones siguen siendo el número de electrones que tenía en su estado fundamental, pero estos electrones están en niveles de energía superiores. Entonces, recuerden que esta transición idealmente sucede por la luz que es absorbida por el elemento, pero también la energía del sistema electrotérmico, o sea, la energía térmica, es capaz de producir ese efecto. Es decir, átomos que están en su estado gaseoso en la llama o en el horno son capaces de ser excitados debido a la radiación. Pero de estos dos procesos, el que debe medir la absorción atómica es este. ¿Cuánta luz fue necesaria para hacer esa excitación? ¿Sí? Y pues eso dependerá de cuántos átomos haya en la llama, o sea que eso depende de la concentración. O sea, todo este proceso es para evaporar todos los elementos que estaban en la solución líquida y convertirlos a su estado gaseoso en su forma fundamental. Es decir, dejan de ser compuestos y llegan como átomos individuales evaporados a la llama y allí pues ellos absorben radiación y eso pues depende de cuántos habían originalmente en la muestra. Entre más cantidad de átomos había en la muestra, pues más llegarán acá. Lo que sí no podemos garantizar es que todos los átomos que estaban como iones en la muestra lleguen a la llama, porque, como veremos en el nebulizador, solamente una fracción de todo lo que llega como aspirado al nebulizador se convierte realmente en una niebla. Hay algunos que no llegan a un tamaño de gotas tan fino como para que se puedan suspender en esa mezcla gaseosa. Entonces el nebulizador
debe tener un diseño de forma que esas gotas muy pesadas se saquen del sistema para que no alcancen la llama, porque si llega una gota muy grande a la llama, pues seguramente eso va a producir una perturbación en la llama. Entonces, todo el sistema debe servir como de filtro para que lo único que llegue a la llama sea realmente una fina niebla constituida por gotas muy, muy pequeñas de la solución. Se habla que solamente como entre el 1 o el 2% de la solución llega efectivamente a la llama. Esa es la razón por la cual la espectroscopía con una atomización de llama es menos sensible que en un horno de grafito. Veremos que en un horno de grafito lo que se hace básicamente es poner dentro de un pequeño cilindro de carbono grafito una gotica de solución del orden de microlitros, de tal vez 10 o entre 10 y 100 microlitros. Esa gotica se coloca físicamente dentro del tubo. Ahí ese tubo se calienta y todo este proceso ocurre allí también. Es decir, la niebla pues no es necesaria porque ya dentro del tubito se colocó una gota de la solución. Pero cuando ese tubo se comienza a calentar, ocurre el proceso de solvatación. Primero se evapora el agua que estaba allí y todo lo que estaba dentro de esa gotica está quedando dentro de ese tubo. Entonces, esa es la razón por la que cuando se utiliza un horno de grafito, la sensibilidad es mucho mayor. Es decir, con la misma concentración, yo puedo llegar a un número mayor de átomos en estado fundamental y gaseoso. Entonces, este proceso también ocurre dentro del horno. Se calienta, entonces esa gotica lo primero que hace es perder el agua. Al seguir calentando, a una temperatura más elevada evapora esas moléculas de compuesto que estaban en la gotica y al seguir calentando, eso se descompone en sus átomos constituyentes. Y dentro del horno, simplemente a través de ese horno, por eso es una forma cilíndrica, pasa el haz de radiación. Entonces, ese haz hace que esos átomos se exciten y se mide la intensidad de la radiación que disminuyó. Es decir, se mide la intensidad de incidente y en el detector se cuantifica la radiación que está llegando y la diferencia será pues la absorbancia. El proceso de ionización es un proceso que es difícil de evitar. En ese proceso de ionización, si yo tengo el átomo, sigo con el ejemplo del hierro, que está en su estado fundamental, no tiene carga eléctrica, pero debido a la temperatura o la energía que hay dentro del sistema atomizador, ya sea llama o ya sea horno, se puede originar iones. Y el problema es que esos iones también pueden excitarse, o sea, yo puedo tener hierro más 2 excitado, ¿no? En su estado gaseoso. El problema es que la absorbancia que tengan o que tienen los átomos en estado fundamental es diferente a la que tienen los iones. O sea, la pérdida de electrones es un problema importante en el sistema de atomización. Hay pues algunas formas de llevarlo a cabo, ¿no? Recuerden que esto básicamente representa pues que el átomo de hierro, por ejemplo, está perdiendo los electrones. Esto es un equilibrio. Entonces, si yo quiero mover el equilibrio hacia la izquierda, recuerden que yo tengo que aumentar alguno de estos dos, ¿no? Alguno de los dos para que el equilibrio se mueva a la izquierda. Es decir, esta es la meta. La meta es que los átomos estén sin carga y en estado fundamental. Pero el problema es que yo no puedo controlar la temperatura que hay dentro del sistema de atomización. Sí lo puedo hacer, pero, por ejemplo, una forma de hacerlo, si estoy hablando de una llama, es seleccionar qué gases voy a usar. No es lo mismo si yo tengo una llama que usa aire con gas natural o si tengo una llama que usa aire con acetileno, que se usa para soldadura. El segundo caso, el aire acetileno, es una llama mucho más caliente, alrededor de unos 2000 Kelvin. La de gas natural alcanzará 1400 grados Celsius, un poco más Kelvin. Pero la temperatura no la puedo controlar tan fino, es decir, si yo voy a analizar sodio, potasio, magnesio, yo puedo utilizar la llama de aire acetileno,
pero puede ser que esa llama sea muy caliente para el sodio, porque el sodio se puede ionizar fácilmente, pero que sea muy fría para el magnesio. Entonces, la selección de la llama me da solamente una forma muy no tan fina de seleccionar la temperatura de la llama. Entonces, la ionización es inevitable en el sistema atomizador. Entonces, esto ocurre, solo que es posible, mediante ciertos trucos, si podemos llamarlos de esa forma, controlar para que la fracción de átomos que se ionice sea muy pequeña en comparación pues, con los que están en su estado fundamental. Por ejemplo, una forma sería aumentar la concentración de electrones en la llama. Yo puedo, de alguna forma, aumentar la concentración de electrones. Estarían pensando, por ejemplo, una corriente eléctrica, pero no. Realmente lo que se hace es utilizar un elemento o un compuesto que fácilmente se ionice y que sea diferente a mi analito. Un compuesto muy utilizado para suprimir la ionización es el cloruro de potasio, porque el potasio, que pues, se puede generar de allí, fácilmente se convierte en ion y libera electrones. Entonces, esto es lo que sucede. Yo a mi solución le agrego cloruro de potasio a la solución de muestra. En la llama, pues el potasio también va o pues recorre todo este camino. El potasio está líquido, se evapora en la llama el solvente, luego se disocia, da iones potasio y los iones potasio muy fácilmente se ionizan. Entonces, si en mi solución o mi muestra de partida tenía cloruro de potasio, en la llama van a existir una gran cantidad de iones potasio, porque el potasio se ioniza muy fácilmente. Recuerden que los elementos del grupo 1, el, el perder un electrón los convierte pues, en una configuración de gas noble. Entonces, los elementos del grupo 1 tienen una energía de ionización más baja que los de los otros grupos. Y dentro del mismo grupo, pues dependiendo de si tiene un nivel, dos niveles, tres niveles, etcétera, estos serán más fáciles de remover. Entonces, por ejemplo, a ver si tenemos una tabla periódica por acá. Periódica. Bueno, por acá. De estos elementos que hay acá, si se alcanzan a ver o la hacemos más grande. Bueno, aquí está mi Wikipedia. A ver, esto es lo que quería ver. Entonces, miren, por ejemplo, todos los del grupo 1 son más fácilmente ionizables que los demás de la tabla periódica. Pero recuerden que entre más niveles de energía tengan, el último electrón, o sea, el electrón de valencia, por ejemplo, para el potasio estaría en el 4s1, ahí en el 4s estaría, es más fácilmente removible porque está más lejos del núcleo, o sea que la atracción de todos estos, pues el rubidio tendría una energía de ionización relativamente más baja que esta, que esta, que esta. Pero pues digamos que por costos y por facilidad se utiliza el potasio como fuente de electrones. Entonces, el cloro de potasio se adiciona a mi muestra para que el potasio en la llama libere electrones. Entonces, imagínense que estos están en la llama, ¿no? Está el hierro y están los electrones liberados por el potasio. Entonces, estos electrones que necesitaría el hierro iónico para volver al estado fundamental, los toma de la llama, porque en la llama el potasio los está liberando. Esta es una forma de suprimir la ionización, suministrar electrones a la llama a través de un compuesto fácilmente ionizable como el cloruro de potasio para hacer que el equilibrio se desplace hacia la izquierda y que la mayor cantidad de los átomos se encuentren en su estado fundamental y no como iones. Entonces, aquí está pues en general el proceso de la atomización y algunas de las dificultades, ¿no? Entonces, ya les he presentado algunos problemas espectrales de la técnica y otros químicos. Y este, pues, el de la formación de iones es una interferencia química que se produce en la absorción atómica. Pero entonces, en general, esto es el proceso. ¿Cuál sería el propósito principal? Obtener átomos en estado gaseoso. Es decir, esto es lo que propende el sistema de atomización. Tomar la solución, convertirla en una niebla, luego la niebla en el sistema electrotérmico, si es un horno, o en el sistema de la llama, pierde el solvente, se convierten las moléculas
a gas y esas moléculas se disocian para liberar átomos, pero es posible que cierto número de átomos se ionicen, ¿no? Pero la idea es mantenerlos acá, para que una vez ahí, la luz proveniente de la lámpara excite los átomos y aquí lo que hacemos es cuantificar esa radiación necesaria para esta transición. Eso en cuanto a la absorción atómica, ¿no? Si estamos hablando de la emisión, que es la otra técnica que se usa incluso el mismo equipo, solo que la lámpara está apagada, pues el proceso debería llegar hasta acá, hasta átomos excitados. O sea, este es el objetivo de la absorción atómica, llegar hasta átomos en estado gaseoso. Mientras que el objetivo de la emisión atómica es que en la llama se produzca esto, es decir, que la energía necesaria para que los átomos se exciten provenga de la llama, porque recuerden, ya no hay una luz. O sea que los átomos que se excitan lo hacen debido a la energía suministrada en forma de calor, ya sea en la llama o en el horno. Entonces, aquí está pues la diferencia fundamental entre absorción atómica y emisión atómica, ¿no? La emisión atómica utiliza la energía del sistema electrotérmico para excitar los átomos, mientras que en la absorción atómica idealmente los átomos serán excitados por la luz. Las técnicas de atomización más usadas son estas y en este orden, ¿sí? Tenemos la atomización con llama, que ustedes ya la habían visto aquí, voy a tratar de ampliarles un poquito. Esta es una figura de un quemador, ¿sí? Entonces miren que el quemador es una estructura metálica y observen lo laminar que es la llama, ¿no? Entonces es una llama de tal vez de 2 a 3 milímetros de ancho, o de, digamos, de espesor, si se puede decirlo. El ancho es de unos entre 10 y 5, esta tal vez sea de unos 10 centímetros. La altura puede llegar hasta 15 o 20 centímetros dependiendo de qué gases se estén quemando. Y pues el color de la llama, recuerden que depende de, primero, pues si algo se está quemando allí que está emitiendo un tipo de radiación específica. Y también depende de la mezcla de gases combustibles y auxiliar de combustión. Si se trata, por ejemplo, de gas natural y aire, recuerden que si la mezcla es estequiométrico, la llama debería ser azul. Pero si yo suministro, por ejemplo, más gas natural que aire, la llama tiene un color amarillento, pues una llama oxidante. O si es más rica en el aire, que es el soporte, pues la llama es un poco más azul. Entonces, cada uno de esos tipos de mezclas de los dos gases también puede originar diferencias en la temperatura de la llama y en qué procesos se están presentando en ella. Bueno, entonces está el sistema de atomización con llama, está el sistema de horno de grafito que se conoce como electrotérmica, porque pues, el horno se calienta eléctricamente para producir esos átomos gaseosos. Tenemos la atomización por descarga luminiscente, simplemente se utiliza otro tipo de energía radiante para vaporizar la muestra. Y tenemos el sistema de generación de hidruros, que es un sistema mucho más específico. La razón pues, del sistema de generación de hidruros es que algunos metales, al reaccionar con el tetrahidruro de boro, producen hidruros que son mucho más volátiles que los metales originales. Entonces, recuerden que en cromatografía de gases, la derivatización tenía como objetivo que los compuestos que no eran tan volátiles se convirtieran en compuestos volátiles. Aquí el proceso es igual. Yo tengo que los metales, algunos, son muy difíciles de evaporar, debido pues a su configuración electrónica, a los compuestos que forman. Entonces, para solucionar eso parcialmente, lo que se hace es hacerlo reaccionar con un compuesto que forma hidruros, y los hidruros son mucho más volátiles que el compuesto original. Entonces, estos fácilmente se pueden llevar a una cámara donde se evaporan. Entonces, ese es el proceso de generar hidruros. Esta atomización en vapor frío es sobre todo para analizar mercurio. El mercurio puede pasar a la fase gaseosa bajo ciertas condiciones. De todos estos veremos básicamente tres: la atomización con llama, el horno de grafito y el generador de hidruros. Los otros, pues ustedes los pueden consultar si tienen algún interés en ellos. Bien, este es un esquema general de un atomizador. Lo que ustedes vieron ahorita en la figura era solamente esta parte, que es el quemador.
aquí era donde se producía la llama, si lo recuerdan. Aquí estaba pues la llama. Vamos a ver si mis habilidades artísticas me permiten dibujar una llama por acá. Aquí está la llama. ¿Sí? Pero todo el proceso completo que les mostré ahora sucede aquí, al interior. Aquí está señalado el capilar por donde ingresa la muestra. Este tubito que hay, el que se mete dentro del recipiente que contiene la muestra. Aquí llega al nebulizador, se mezcla con el oxidante, que puede ser, los más usados son el oxígeno que proviene del aire o el óxido nitroso, que también se puede suministrar desde un cilindro. Estos se mezclan aquí con el gas combustible, que puede ser acetileno o puede ser gas natural. Digamos que en ese orden son los más usados. Hay otros gases que también se pueden utilizar como combustible. Entonces, en esta parte de acá del nebulizador, lo primero que hace el nebulizador es convertir en una niebla la solución que está siendo aspirada. Lo primero que sucede, aquí tal vez no es muy obvio en la figura, voy a tratar de ampliarlo un poco. Ahorita hay una figura en la que veremos el proceso un poco más en detalle. Es que en esta parte de acá, no sé si la alcanzan a ver bien, se presenta la mezcla entre el aire o el óxido nitroso y la niebla o la solución que viene acá. Es decir, la niebla se forma porque esas goticas de líquido se suspenden en el oxidante, ya sea aire o tal vez óxido nitroso. Entonces aquí esas dos se mezclan y posteriormente se mezclan con el gas combustible. Es decir, que aquí en esta diríamos que tendríamos la niebla mezclada con los demás gases. De hecho, pues la niebla en sí es una mezcla, pero pues con líquido y uno de los gases. Esto que hay acá sería como el camino que debería seguir la muestra para poder llegar finalmente a el quemador. Entonces aquí pues estoy señalándoles cómo debería pasar. Estas dos cositas que hay acá se llaman deflectores. El propósito de esos deflectores es que cuando la niebla, constituida por las goticas suspendidas en esos gases, choca contra ellos, si hay gotas muy gruesas, esas gotas simplemente van a caer. No van a seguir el trayecto suspendidas en esa mezcla gaseosa, sino que caen. Aquí es donde sucede esa selección que les decía. De todo el volumen de solución que llega al nebulizador, solamente una pequeña fracción tiene el tamaño fino de partículas líquidas suficiente para que estas floten o se suspendan en la muestra gaseosa y lleguen al detector. La mayor cantidad de líquido, bueno, esto es realmente un tubo sellado, ¿no? Solo que aquí está con un corte para que veamos cómo es internamente. Lo que está sucediendo acá es que esas gotas grandes caen al fondo como un colector y van a pasar aquí al recipiente de desechos. Entonces el equipo tiene una manguerita por la que están sacando los desechos. Entonces les decía que según cálculos solamente de cada 100 mililitros que ingresan acá, aunque el flujo no es tan grande, solamente entre el 2-3% llegan a ser parte de la niebla. El resto simplemente van a ir al recipiente de desechos. Entonces este sistema es eficiente en formar la niebla, pero no es eficiente en cuanto a que no todo lo que ingresa se convierte en niebla. Solamente una pequeña fracción de la solución se convierte en niebla. Eso pues se convertiría en un problema que genera que el sistema sea menos sensible, es decir, que la señal que se produzca en el quemador sea no tan grande como debería ser, porque de hecho las gotitas que no están llegando al quemador, pues eso sería una pérdida de energía. Bueno, entonces aquí está básicamente el esquema donde se produce todo. Entonces recuerdan, primero, nebulización. Luego, digamos que toda esta parte de acá tiene como propósito obtener una niebla fina. Y las demás etapas de la atomización suceden acá. Recuerden, desolvatación, luego vaporización y luego
disociación de esas moléculas en los átomos. Todo eso ocurre aquí en este sistema atomizador. Esto pues es uno de los más usados, el de llama. Aquí pues hay un detalle de la primera parte del nebulizador. El nebulizador básicamente funciona como un sistema de succión. Entonces aquí tenemos por acá conectada la manguerita que contiene la muestra, que está conectada donde está la muestra, y aquí tenemos un gas que va a alta presión. Este es un sistema de tubo concéntrico y este es un sistema de flujo cruzado, en donde el gas viene aquí a alta velocidad y aquí viene la disolución de la muestra. El principio por medio del cual se crea aquí, en esta salida, se genera una zona de baja presión. Ese sistema de baja presión también se presenta aquí hay una baja presión. Esa baja presión es la que hace que se succione la muestra. Entonces, acuérdense, aquí tenemos la solución que está a presión atmosférica. Esto está dentro de un recipiente. Vamos a ponerlo aquí dentro de un recipiente. Entonces, esto aquí está abierto a la atmósfera. Es decir, la presión que hay en la presión atmosférica. Si acá se produce una zona de baja presión, pues lo que va a pasar es que el líquido simplemente asciende. O sea que este proceso es un sistema de succión. Y la succión acá es generada no porque haya una bomba, sino simplemente por el hecho de que viene un gas que circula por un área grande y al pasar por un orificio más pequeño se genera una zona de baja presión. Hay un dispositivo que creo que todos conocen que funciona de forma similar. Vamos a buscarlo acá, administrador de insecticida extra. Yo creo que todos conocen este aparatico, ¿no? Todos lo han visto, ¿no? O lo han usado alguna vez. Esta foto me parece, a ver si la puedo abrir en una ventana. Esta es la que me interesa. Bueno, entonces, observen. ¿Todos han usado esto o no? O al menos lo han visto. ¿Esto es demasiado vieja guardia para ustedes o qué? ¿Sí lo conocen o no? A ver, ya lo han visto. ¿Lo han usado o no? Bueno, entonces el detalle de este equipo es, vamos a llamarlo equipo, ¿no? Observen que aquí en esta parte, voy a ver si la puedo ampliar un poquito más. En esta parte de acá tenemos una manguerita que va metida dentro del líquido. O sea, esta manguerita se prolonga y va dentro del líquido. Aquí está pues el líquido que se quiere atomizar. Aquí observe que esto está como en una posición perpendicular al flujo de aire, porque cuando uno utiliza el émbolo lo que hace es, bueno, no sé si en algunos, en este sí se ve el orificio, este me gusta mucho más, aquí al frente. Entonces observen, por ejemplo, este que hay acá. Esta pues será la manguerita que va al interior, pero observen que aquí hay un pequeñísimo orificio que está al frente del émbolo. Entonces, aquí tenemos perpendicular la manguerita que está dentro del líquido. Aquí no se alcanza a ver el orificio, pero aquí hay un pequeño orificio y aquí está el orificio por donde sale el aire. Entonces voy a tratar de mostrarles lo que sucede al interior. Aquí tenemos el mismo tubito. ¿Sí? Y cuando el émbolo está en la posición más atrás, el émbolo más o menos sería como algo así. Aquí está el émbolo. Y aquí está el huequito por donde sale el líquido y la pequeñita manguerita que va dentro del líquido. Aquí está el líquido. Bueno, entonces ese es mi mejor esquema. Entonces, cuando este émbolo se desplaza hacia adelante, a ver, voy a hacerlo con un color diferente. Entonces, aquí hay unas líneas que serían de aire, ¿no? De un gas. El gas del que está lleno el interior del émbolo, ¿no? Cuando se tira hacia atrás, pues por el pequeño orificio ingresa el aire y toda esta recámara se llena de aire. Ahora, cuando se va a operar, este émbolo se empuja hacia adelante. Entonces, lo que sucede acá es que estas líneas de
tal vez láminas de aire, ahora todas tienen que, para poder salir, pasar por ese pequeño orificio para llegar acá. Entonces, el flujo es el mismo, es decir, el flujo aquí y aquí es el mismo, solo que la velocidad sí cambia. Aquí tenemos una velocidad de ese gas pequeña, pues, velocidad lineal, mientras que en este punto tenemos una velocidad alta, debido a que toda esa masa de gas ahora tiene que pasar por un área más pequeña. Entonces, el flujo es el mismo, pero el área transversal es diferente. Cuando se produce un descenso en el área transversal, aquí en este punto se genera una presión baja. Pues los que de pronto han abordado cursos de fluidos, esto se conoce como un efecto Venturi. Y está pues debido a un balance de energía, era como, el balance de energía en ese punto sería velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más la altura la misma, presión 1 sobre gamma, igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, más presión 2 sobre gamma. Bueno, esa es una ecuación de balance de energía de un fluido. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto es que si la velocidad aumenta, o sea, esto es igual a esto. Digamos que esto es en el punto antes el orificio y esto es justo en el orificio. Entonces, si la velocidad antes era pequeña, ¿cierto? Porque la velocidad lineal acá no es tan grande, pero la velocidad 2 es muy pequeña. Entonces, para que al disminuir la velocidad todo este término sea igual a este término, entonces, perdón, al aumentar la velocidad 2, digamos que esta es la velocidad alta, y esta es la velocidad alta, voy a ponerla así. Entonces, al aumentar la velocidad, para que este término más este sea igual a este más este, entonces lo que queda es que la presión debe disminuir. Entonces, esto pues, es un efecto Venturi y no quiero pues entrar en más detalles, pero básicamente lo que hace esto es que en el punto en donde se produce el aumento de la velocidad por una disminución en el área transversal de por donde fluye ese gas, ahí se produce una zona de baja presión. Es decir, que este gas que viene por acá, aquí no hay un émbolo, sino que el gas viene de otra parte de los cilindros a una alta velocidad y pasa de un área transversal grande a una área transversal pequeña. Aquí en este punto se genera una baja presión, lo que hace que la muestra se succione, o sea que aquí hay un punto de succión. Lo mismo acá. Este tal vez es mucho más parecido al sistema de atomización de insecticida. Pero en general lo que quiero mostrarles es que lo que genera que la muestra ascienda hacia el nebulizador no es que haya una bomba o algo así, es que los gases que vienen a una alta velocidad y pasan por un orificio pequeñito generan una zona de baja presión y simplemente asciende. Y cuando asciende, pues aquí lo que sucede es que tengo una solución que llega a este punto y un flujo de gas a alta velocidad en ese punto. Entonces el resultado pues es una niebla. Aquí simplemente se suspenden esas partículas en el gas. O sea, aquí es donde sale el chorro de líquido y se produce la niebla, ¿no? No todas las partículas serán suficientemente pequeñas para eficientemente suspenderse. Por eso es necesario los deflectores y todo el sistema pues, que necesita el atomizador para deshacerse de las partículas más grandes. Este pues es un corte transversal de un atomizador, pero básicamente ocurre lo mismo. Aquí está la zona de baja presión, aquí está la zona del Venturi. Y pues por acá, al generarse esa zona de baja presión, pues esto hace que esto haya una succión. Por eso en este punto estaría la muestra. Y aquí pues están los deflectores y acá arriba estaría el quemador con la llama. Bueno, eso no funcionó. Entonces, en general, este es el esquema pues, de un sistema de nebulización. Hasta ahí, pues, terminaríamos. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, entonces, como veo que no tienen más preguntas, continuaremos el martes hablando de esto. No olviden, por favor, los que faltan por enviar el informe que tienen hasta esta noche para cargarlo en la página. Y cárguenlo, por favor, en la plataforma, no por correo. Entonces, estamos hablando. Que tengan un feliz día. Listo, profe, gracias.